Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Un gusto saludarlos de nuevo. Pues el día de hoy tendremos esta experiencia, tener la clase un poco grabada porque eh, pues los sábados se me está complicando bastante poder estar con ustedes. Eh, Sin embargo, pues yo creo que es un momento propicio para poder reunirnos y para darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de hacer esta experiencia de fe. Así que los voy a invitar pues a que juntos hagamos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos infinitamente gracias por la oportunidad que nos das de estar contigo. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, que nos animes y que nos bendigas y que nos des la gracia sobre todo de poder ir amando y queriendo más nuestra iglesia. Hoy pedimos encarecidamente para que nos ayudes a poder ver en la figura de Pedro, que ha representado la roca y el fundamento visible para nuestra iglesia, aquel hombre que en medio de sus debilidades, de sus defectos, pues el Señor ha confiado en él. Gracias te damos por también los sucesores de Pedro que han estado durante estos años, para que el Señor también nos dé la gracia de poder ser obedientes a la voz de ellos como pastores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, queridos hermanos, el día anterior que señor Tere hizo el favor de poder compartir la clase, ella les habló sobre la iglesia jerárquica y de seguro tocó temas muy importantes y uno de ellos es cómo la iglesia jerárquica pues tiene diferentes funciones y servicios. Y de seguro les tuvo que hablar sobre los obispos, sobre la misión de los apóstoles, también sobre el colegio apostólico, sobre el colegio episcopal, sobre la fraternidad episcopal, sobre la autoridad que tiene el obispo en la iglesia, sobre el magisterio de la iglesia, que son pues elementos muy importantes para poder entender de mejor manera cómo esta iglesia pues también tiene una estructura, una organización. Ya les he hablado de la estructura fundamental de la iglesia, la forma interna, la forma externa, pero hoy vamos a ver un tema que también es muy importante y el tema es Pedro en la iglesia. Ustedes saben muy bien que durante muchos años, pues la iglesia siempre sigue honrando la figura de Pedro. Pedro en realidad, queridos hermanos, es el obispo de Roma, ¿verdad? Pero tiene a su vez el ministerio petrino, que es un ministerio dado por el mismo Cristo a Pedro. Pero después que muere Pedro empieza la sucesión apostólica. Es lo que es muy importante entender. Hablamos de una tradición, no con T minúscula, sino que con T mayúscula. Hablamos de una sucesión apostólica directa. Hasta el momento siempre hemos tenido al sucesor de Pedro entre nosotros. Y esto nos hace pensar pues que Pedro ha jugado un papel importante en la historia de la iglesia. Pedro es en la iglesia la roca. Fíjense que este fue como el título central que le dio Cristo a Pedro. Incluso lo vamos a entender después de un texto evangélico que les voy a proponer y que de seguro será de mucha ayuda. Este fundamento de Pedro es el que asegura nuestra fidelidad a Cristo. Por eso es que Pedro es como la forma visible de la comunión de la iglesia. Y esto nos hace pensar pues que Pedro es un obispo también, el sucesor de Pedro, perdón, es un obispo, el obispo de Roma, pero según la Lumen Gentium dice que es el mayor entre iguales. Él también es un obispo, pero es el mayor entre iguales como obispos. Algunos me decían, padre, ¿cómo es entonces
la figura del Papa. Pues la figura del Papa, queridos hermanos, no es que exista una ordenación o una consagración, es solo un título que se le da. Recordémonos que los 3 grados del orden sacerdotal son diácono, presbítero y obispo. Y por lo tanto, en este caso, el papado es un título que también se le entrega al que es elegido por ser sucesor de Pedro y comparten en este caso una tarea eminentemente grande en la misión de enseñar, de santificar y de regir. Pero ciertamente, queridos hermanos, hay algunos elementos que viendo desde la perspectiva de otras iglesias, a veces la figura de Pedro tiende a ser un poco como aspectos de división. No división en cuanto que ellos se peleen por esta figura, sino que hay otros criterios. Por ejemplo, los ortodoxos orientales, los protestantes y los anglicanos no reconocen la autoridad del Papa, de Pedro, como sobre los demás obispos, ¿verdad? A lo sumo ellos pues están dispuestos prácticamente a tener una mención honorífica, en este caso, y cómoda sin ningún compromiso. Pues la cortesía, la diplomacia que puede existir, pero ciertamente ellos en este caso, queridos hermanos, no lo reconocen como autoridad de ellos. Para nosotros sí es importante entender esta realidad. No es que nosotros tengamos un tipo de adoración al sucesor de Pedro, porque ese no es el punto de nosotros como católicos. Eh, pero sí entendemos que sí es una figura muy importante y es aquel que lleva adelante la vida de la iglesia. Después nos vamos a encontrar con otro grupo, ¿verdad?, de los racionalistas y modernistas que van a decir que esta situación de Pedro pues es un problema político nada más. Eh, Otra cosa también es que, por ejemplo, ellos podrán decir que la roca únicamente es Cristo. Pero, queridos hermanos, para nosotros como católicos, sí comprendemos y entendemos pues que el romano pontífice, el sucesor de Pedro, es el fundamento especial del cristianismo, con una potestad suprema, una potestad no dada por él mismo, sino que dada por Cristo. Y esto nos hace entender entonces que nosotros somos también obedientes a esta autoridad suprema dada y encomendada de parte de Cristo al sucesor de Pedro. A Pedro, perdón. El primado de Pedro. El origen de esta palabra primado, ya un padre de la iglesia, como es San Irineo, hablaba de la principalidad de la iglesia de Roma. Antiguamente también se utilizó, según lo que dice Tertuliano, una palabra en latín, principalitas, que es propia de quien preside. Es decir, así como en la asamblea litúrgica hay un presidente de la asamblea, porque es el que preside, que en este caso es el sacerdote, lo hace en nombre de Cristo, pues esta palabra, la principalidad de la iglesia, hace referencia de aquel que preside la iglesia. Probablemente esta palabra primado venga del latín prima sedes, que significa primera cátedra o sede. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de cátedra o sede, por ejemplo, la cátedra, el catedrático, ¿qué cátedra llevas? Le dicen a uno en la universidad, o cómo se llama el catedrático, porque la palabra indica a alguien que enseña, alguien que está siempre dispuesto a enseñar. Y en este caso la sede, incluso en la asamblea litúrgica, pues es donde el sacerdote se sienta, es una silla, pero se le dice sede porque desde esa sede, cuando el sacerdote toma posesión en su parroquia, desde ahí preside como presidente de la asamblea todas las asambleas litúrgicas. Por eso es que el obispo de Roma es primado,
porque él ha recibido de Cristo el poder supremo, pues en este caso, de la jurisdicción sobre toda la iglesia. Es decir, el Papa tiene jurisdicción sobre toda la iglesia. Y en este caso, Pedro es el que, pues, también lo hizo en su momento cuando el mismo Cristo le otorgó esta potestad suprema. Después vendrán, pues, los papas que hemos conocido durante la historia, que son los que han sucedido en esa primera cátedra, que es la sede de Pedro, y donde ellos también ahora, pues, enseñan, pues, la doctrina y también el magisterio de la iglesia. Recordémonos, queridos hermanos, que el romano pontífice, ¿verdad?, se entiende en el ministerio apostólico, no en la medida en que, pues, él sucede a Pedro con los carismas y dotes personales de este apóstol, sino en su oficio pastoral, ¿verdad? Es decir, él es sucesor de él por su oficio pastoral, no tanto o queriendo en este caso como imitar los dones y los carismas que Pedro haya podido tener. Lo importante es en este caso imitar ese oficio pastoral que en este caso es encomendado a estos sucesores de Pedro que durante tantos siglos han estado y nos han acompañado durante la iglesia. Existe pues una relación muy bella y muy grande entre Pedro y la iglesia. La tradición cristiana ha encontrado siempre la institución divina de este ministerio apostólico de Pedro en tres textos principales. Pero explícitamente es en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículos del 17 al 19. Repito, Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículos del 17 al 19, donde, pues en este caso, hay un diálogo entre Jesús y Pedro, pues que se da en Cesarea de Filipo, donde Pedro lo que va a hacer es una confesión explícita de la divinidad de Jesús. Yo les voy a leer prácticamente estos dos versículos que sería bueno que ustedes en sus casas lo pudieran releer y poder adentrarse un poco a estas palabras que va a decir Jesús. Lo leo textualmente del texto, pues que tengo aquí en mis manos y que es fruto de este libro que estoy siguiendo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a mi vez que tú eres Pedro, nombre puesto por el Maestro que significa roca, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Jesús, al momento de conceder, en este caso, la potestad suprema a Pedro, describe la función de Pedro. En primer lugar, es fundamento, es la roca de la iglesia. Ciertamente la roca principal de toda la iglesia es Cristo, pero Pedro será el signo visible de la comunión de la iglesia, lo que va a hacer también el romano pontífice. El romano pontífice será también un signo visible de la comunión de la iglesia. También le dice que será un administrador y también le dice que será un mayordomo que tiene las llaves de ella con plenos poderes de atar y desatar válidos ante Dios. Pero también nos vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, versículos del 27 al 28, donde en este caso Jesús le manda que apaciente a sus corderos y a sus ovejas, que también es la parte fundamental como pastor, que será en este caso el sucesor de Pedro y que será Pedro también como el encargado de pastorear las ovejas y los corderos, que en este caso simbólicamente será toda
el pueblo de Dios. Y otro texto que también lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 32, donde Jesús le manda a Pedro que confirme y fortalezca la fe de sus hermanos. Es decir, tres textos que creo yo que nos pueden ayudar a entender plenamente esta palabra Pedro, que significa piedra, roca, y que será en este caso un fundamento elemental para poder entender lo que Jesús le va a conceder a Pedro. Ciertamente hay algunos como personajes de la línea protestante como Lutero y Calvino, que ellos van a interpretar que esta piedra no se refiere a Pedro, ¿verdad? Sino que cuando Jesús dice piedra, se está refiriendo a la fe que Pedro profesa, no se está refiriendo al mismo Pedro, o el mismo Cristo sobre el cual está edificada la iglesia. Esto es como que lo que ellos indican para desacreditar un poco la figura y la imagen que tendrá Pedro en la iglesia. Pero nosotros nos podemos dar cuenta que la interpretación que hacen ellos no cuadra de verdad, porque nadie está sosteniendo ya ahora que el primado de Pedro fue una creación de la comunidad, sino que más bien miramos cómo Jesús mismo le entrega el poder a Pedro. Un poder que no ciertamente se debe de entender como un poder para ver quién manda más, sino que el poder que le entrega Jesús a Pedro es un poder de servicio, de ayuda. En este caso también es un poder que va en vistas a ayudar al hermano, a atender a las ovejas, a pastorear esas ovejas. Por eso podríamos decir nosotros que desde este punto de vista y de la profesión que hace Pedro delante de Jesús, ahí mismo podemos encontrar como la misión pastoral que ha de sostener todos los ministerios de la iglesia durante los siglos. La función de roca, la función de mayordomo, de pastor universal, de fortalecer la fe de los hermanos, exige entonces una amplia potestad, ¿verdad? No es una potestad en vistas, vuelvo a decir, de quién manda más, sino que es en vistas a la potestad dada por Cristo. Incluso, si ustedes han podido adentrarse a la iconografía, vamos a ver en una de las escenas también a Pedro sentado sobre una silla de piedra, para dar a entender que desde esa cátedra, desde la cátedra de Pedro, él tiene y asume esta potestad y desde ahí enseña. ¿Por qué entonces Jesús le quiso poner el nombre de Pedro, de roca, al hijo de Simón, a Simón, perdón? Porque si era un hombre como nosotros, débil, eh, con un sinfín de fragilidades, que esto nos lo puede presentar entonces los diferentes evangelios, ¿verdad? Que más adelante lo voy a hablar. Lo importante es que Jesús confía en este hombre en medio de lo que es para que pueda guiar y custodiar la vida de la iglesia. Miremos la firmeza de la roca, porque está la imagen de una roca que es dura, una roca que es fuerte, una roca en este caso que demuestra fortaleza, que demuestra estabilidad y que demuestra firmeza. Y es lo que, gracias a esta firmeza de la roca, que es representada en el sucesor en Pedro y en los sucesores, nosotros podemos decir que esto se ha ido dando una permanencia a través de los siglos y de ahí se ha sustentado entonces la iglesia de Cristo. El hecho de entregar las llaves, que como muy bien hemos leído en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículos del 17 al 19, hace referencia entonces la entrega de las llaves. Si ustedes van al libro de Isaías en el capítulo 22, versículos del 20 al 22, repito, Isaías 22, versículos del 20 al 22, nos vamos a dar cuenta que la entrega de las llaves por parte del rey equivalía como a una investidura de poder.
para administrar y ordenar la casa del rey. En pocas palabras, por ahí dicen, quien tiene las llaves de la casa es el que manda, ¿verdad? Me recuerdo que a veces se decía eso antes, ¿verdad? A ver, ¿quién tiene? Ah, usted es el que manda, pues tiene las llaves. Ciertamente el hecho de que Jesús le entregue las llaves a Pedro significa que hay una investidura de poder que administra la casa y que va a ordenar la casa del rey. Por lo tanto, esto, queridos hermanos, es muy importante para entender que Jesús confía plenamente en Pedro. Jesús confía plenamente en Pedro. Y esto hace entonces que Pedro también asuma esta responsabilidad, posiblemente con temblor y miedo ante la realidad que se pudiera dar, pues por medio de sus falencias humanas. Pero lo más importante es que también en Pedro ha operado la misericordia, el amor y el abandono perfecto hacia su maestro. Por eso es que esta autoridad de la cual está investida deberá ejercerla para contribuir entonces a la salvación de los hombres. Por eso dice que Pedro tiene también en este caso como la potestad para atar y desatar, es decir, de impedir o permitir la entrada en el reino de los cielos, que es anticipación ya en el reino eterno. Por eso, queridos hermanos, que es importante reflexionar sobre estos puntos y ver entonces al mismo Pedro como aquel que está investido de un gran poder dado por Cristo para que pueda guiar y custodiar y también guiar la vida de la iglesia. El sucesor de Pedro. Es interesante porque varias veces en los evangelios vamos a encontrar que Jesús habla de que la iglesia tenía que durar hasta el fin de los tiempos, hasta la escatología. Y pues también la muerte de Pedro estaba por él prevista y anunciada. Por ejemplo, tendríamos que leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 21, versículos del 18 al 19. Es interesante, pues, porque Jesús quiso instituir en Pedro una autoridad permanente en la iglesia. Es decir, mientras la iglesia subsista, pues siempre va a estar la figura de Pedro, porque Pedro es el que la guiará, ¿verdad? Con estos sucesores que pues la iglesia nos regala y nos da. En el Concilio Vaticano I se encontró una definición muy bonita acerca prácticamente de esta permanencia de Pedro en la iglesia, y se los leo de manera textual. En esta iglesia de Cristo, como sucesor de Pedro, a quien Cristo confió apacentar a sus ovejas y corderos, el romano pontífice goza por institución divina de potestad suprema, plena, inmediata y universal para el cuidado de las almas. Pedro murió, según nos consta por el testimonio de la historia y de la arqueología, como obispo de Roma. Y ciertamente nadie en la iglesia más que el romano pontífice ha pretendido ser sucesor de Pedro en las prerrogativas que Jesús le confió para siempre. Hemos de dar gracias a Dios porque esta sucesión apostólica nunca se ha roto, ¿verdad? Sino que se sigue dando, se sigue dando, se sigue dando, gracias a este ministerio tan bello que tenemos. Desde Pedro hasta el Papa Francisco, que es en este caso nuestro actual Papa, cada uno de los sucesores en el primado son un ejemplo práctico en la forma de su ejercicio. Es decir, vamos a encontrar con diferentes papas, con diferentes caracteres, con posiblemente diferentes carismas, dones, pero cada uno es así, así como nosotros tenemos diferentes dones, carismas, cualidades. Yo creo que también vamos a encontrar que muchos de nuestros papas también tienen en este caso, pues, también muchas cualidades y muchos dones. Vamos prácticamente terminando, queridos hermanos. Hoy el tema es un poquito pequeño, ¿verdad?
Los teólogos ponen de manifiesto en el Nuevo Testamento que Pedro ciertamente ocupó un puesto preeminente dentro del colegio apostólico en Pentecostés y después de Pentecostés. Los obispos mantienen una comunión especial como la debemos de tener todos nosotros como cristianos. Pero es interesante porque con el testimonio de Pedro, la iglesia entiende muy bien que también está cimentada sobre el cimiento de los apóstoles. Por eso, hablar de los apóstoles significa hablar de ese espacio de comunión que han tenido también ellos como colegio apostólico. Y que cuando celebramos, por ejemplo, una fiesta de algún apóstol, por ejemplo, el domingo, si Dios lo permite, vamos a celebrar la fiesta del apóstol Santiago, es ver cómo también nosotros hemos también lactado de esa fe de los apóstoles. Es decir, también nosotros venimos de esa fe y esa fe es la que debemos de seguir conservando y animando. Pero los méritos personales de Pedro son bastante negativos, porque uno se pone a pensar, ¿verdad?, cómo una persona así como era Pedro, ¿verdad?, tan ligera, tan humana, pudo en este caso conducir la iglesia. Por ejemplo, una vez fue censurado gravemente por el maestro, su amor impulsivo le arrastró a negarse al lavado de los pies, a pesar de haberle prometido a Jesús fidelidad hasta la muerte. Horas después le negaba cobardemente. Su carácter, un tanto violento, pues también le hizo que él sacara la espada en el monte Getsemaní. Y igual como también los otros apóstoles, pues él también, como los demás apóstoles, abandonó a Jesús. Es decir, posiblemente habían otros apóstoles como personas con mayores más aptitudes humanas para llevar las riendas de la naciente iglesia. Pero Jesús quiso dar en este caso a Pedro, pues este regalo y este deseo de que él condujera la vida de la iglesia, esta iglesia que iba naciendo. Y por eso damos gracias a Dios por esto. Yo quisiera, queridos hermanos, que ustedes pudieran ahondar en este caso, en el estudio del Concilio Vaticano II. A mí me interesa saber cómo van con la lectura de la Lumen Gentium. Y yo quisiera que pudieran leer en este caso, que creo yo que es importante leerlo, el capítulo 3 de la Lumen Gentium, que se le denomina de la constitución jerárquica de la Iglesia y en particular sobre el episcopado, porque yo creo que aquí podemos entender de mejor manera y como un subsidio lo que Señor Tere nos explicó el día sábado y lo que yo les estoy hablando en cuanto a Pedro, pues como aquel que Jesús confió la vida de esta iglesia naciente y que gracias en este caso al testimonio y a la fe de él, también nosotros pues seguimos adelante en el trabajo de la vida de la iglesia. Yo, si se pueden dar cuenta, tengo atrás un cuadro del Papa. Déjenme contarles que ese cuadro, bueno, la fotografía, una persona me lo trajo de Roma, con una calidez de la imagen tremenda. Y vemos a un Papa sonriente, pues el Papa es así, ¿verdad? Sonríe. Algunos decían, ay, el Papa Benedicto XVI se mira un poco como serio. Pues así es él, ¿verdad? Lo importante es la función que tienen de apacentar y guiar a este pueblo de Dios. Queridos hermanos, yo con esto terminaría. El tema de hoy fue corto. El próximo martes vamos a ver
un título que se le da también al Santo Padre, el Romano Pontífice, que creo yo que es muy importante de poderlo estudiar. Y el 31 de julio terminaríamos este curso, ¿verdad? Que se nos fue como agua de mayo, como decimos en buen chapín. Y yo les agradezco a ustedes por la paciencia pues que han tenido con este servidor, porque en algún momento no he podido estar con ustedes, pero por razones pastorales. Gracias, queridos hermanos, que tengan una feliz tarde y terminamos con nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque has dejado un fundamento visible entre nosotros, como es Pedro. Gracias porque también esto a nosotros nos ayuda a entender la preeminencia que tiene, en este caso, Pedro en la iglesia. Gracias también por los obispos, que son los sucesores directos de los apóstoles. Gracias porque ellos también con su vida y con su testimonio nos ayudan a entender lo importante que es hacer un seguimiento pleno hacia Jesús. Seguimos pidiendo por tantos hermanos nuestros que han sido contagiados por el COVID, especialmente aquellos que están postrados en una cama o están en cuidados intensivos, para que también nuestro Señor Jesucristo les anime, les bendiga y que el Espíritu Santo pueda soplar sobre esos pulmones que posiblemente se están deteriorando. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que tengan una feliz tarde, queridos hermanos, que el Señor nos me los bendiga y si Dios lo permite, el martes nos vemos. Buena tarde.